Las protestas se remontan a hace casi 3 semanas, cuando la Asamblea Nacional de Panamá aprobó, a través de una ley, un acuerdo firmado entre el gobierno de Laurentino Cortizo y una subsidiaria del gigante minero canadiense First Quantum Minerals, que se dedica principalmente a la exploración y explotación de cobre y tiene importantes proyectos en varios países de América Latina, Europa o África. Y es precisamente el cobre lo que quiere la compañía canadiense de Panamá, porque allí se encuentra la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica. Con el nuevo contrato, la minera explotará ese metal durante 20 años, que además podrán prorrogarse por otros 20 años más. Vamos, que no es un acuerdito menor, compromete a todo un país durante varias generaciones. El descontento social no tardó en llenar las calles del país. Ecologistas, sindicatos, obreros, maestros, médicos, estudiantes. A los manifestantes les sobran los motivos para protestar. Una de las razones más importantes es que la aprobación del contrato minero se hizo en tiempo récord y a espaldas de la ciudadanía. Se emite un documento en el que se recomiendan unas modificaciones que fueron las que sociedad civil aportaron y presentaron. Ese fue el proyecto que fue rechazado y que el Ejecutivo queda autorizado para retirar el anteproyecto y presentar uno nuevo. Cuando se presenta uno nuevo, no hubo ninguna consulta en ese nuevo proyecto, cosa que se debió reiniciar. O sea, debieron hacer nuevamente consultas, no lo hicieron y en 72 horas ya estaba publicado en Gaceta, ya estaba la ley presentada. Todo ello supondría una violación del Acuerdo de Escazú, del que Panamá forma parte y que, entre otros, dice que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos medioambientales que les afectan. Y es lógico, si una empresa extranjera va a explotar cobre a cielo abierto en tu país, que menos que alguien te consulte si te parece bien, te explique qué beneficios tiene y también te aclare qué daños vas a sufrir. No es lo único que denuncian los manifestantes. En esa mina panameña se explota cobre desde la década de los 90 por un contrato inicial, firmado entre las mismas partes que ahora, que acabó en los tribunales y fue declarado inconstitucional. La razón: no cumplía con los principios básicos de contratación pública, es decir, que se hizo sin licitación. Pero todo esto sirvió de poco o nada, porque el gobierno panameño retomó las negociaciones con la minera y el resultado es este nuevo contrato que tiene los mismos vicios que el anterior y que por eso mismo ya tiene varias denuncias en la Corte Suprema. La ley, que tiene un solo artículo que aprueba el contrato ley, lo que dice es que los señores, por concesión directa, pueden hacer explotación de la mina, y la Corte ya se manifestó en contra de eso. Pero lo que está sucediendo en Panamá va mucho más allá de un contrato, un gobierno, una transnacional y una mina. Todo esto va de si su gente, sus ciudadanos, quieren ser un país minero o dedicarse a otras cosas. Y eso ya fue decidido hace un par de años en el conocido como Pacto del Bicentenario, una suerte de macroconsulta nacional para diseñar el país que querían los panameños. Se pidió una moratoria para la exploración y explotación de la minería metálica. Lo único que tenía que hacer Cortizo era respetar y hacer efectivo ese texto. Tengamos en cuenta de que la economía panameña se prioriza sobre la lógica de la acumulación y sobre la lógica privada. La intervención estatal es mínima para las industrias de este tipo. Lo que han utilizado es el criterio de priorizar el libre mercado, de priorizar la acumulación económica, de priorizar un hecho cierto, que es la pobreza multidimensional en Panamá. Según el propio Pacto Bicentenario, la ronda por el 40%, y se prioriza sobre la base de hacer un negocio que tenga un ingreso económico para el Producto Interno Bruto, que al final no se ve. Panamá es el sexto país más desigual del mundo. Resumiendo, tenemos un contrato que posiblemente sea inconstitucional, una violación de un acuerdo medioambiental y una moratoria minera que decidieron los panameños y que el gobierno no tuvo en cuenta para aprobar el nuevo contrato. ¿Qué esperaba Cortizo que iba a pasar? El gobierno defendió el contrato con la minera como siempre se hace en estos casos: dinero y puestos de trabajo, que es la mayor inversión privada en la historia de Panamá, que supondrá unos ingresos para el fisco inmejorables, que garantiza miles de puestos de trabajo y que el acuerdo alcanzado es mucho mejor que el primero que se firmó. Al menos ahora la transnacional pagará impuestos, toda una mejora. Cortizo también tuvo unas palabras para quienes no apoyaban esa maravilla de contrato. Hago un llamado a la cordura, a respetar las leyes e instituciones, la propiedad privada y pública y el libre tránsito. No toleraré vandalismo, ni llamados a la anarquía, ni comisión de delito alguno.
estos actos serán judicializados. Como lo he reiterado en varias ocasiones, nadie está por encima de la ley. Y este es el claro ejemplo de cómo un presidente en menos de un minuto puede calentar todavía más las calles. Y si a eso le añadimos represión policial con cientos de detenidos y decenas de heridos, la situación empieza a ser difícil de controlar, por lo que Cortizo no tuvo más remedio que dar marcha atrás. Los manifestantes ya no eran vándalos y él era un hombre empático que entendía todo ese malestar social. Como panameño, comparto las preocupaciones ambientales con relación a la minería metálica. Sin embargo, me tocó enfrentar un problema que viene desde hace 26 años y era necesario poner en cintura a la minera. Cortizo primero aprobó un decreto para prohibir las nuevas concesiones mineras. Sin embargo, las protestas no cesaron. El decreto no afectaba al acuerdo de la discordia con la compañía canadiense. Esta ley es la ley que nos ha vendido parte de nuestra patria. Queremos hacer conciencia más que todo en que debemos estar firmes ahora más que nunca. Luego Cortizo ofreció a la ciudadanía lo que él debió considerar una gran idea, la propuesta de todas las propuestas, una consulta con resultado vinculante para que los ciudadanos decidieran con su voto si se derogaba o no el contrato ley con First Quantum. Solicitaré al Tribunal Electoral la convocatoria de una consulta popular el domingo 17 de diciembre del 2023 para que los panameños decidamos con el poder del voto si se deroga o no se deroga la ley 406 del contrato minero. El problema es que para muchos panameños se trataba de una burla más de su presidente, porque ya dijeron no a la minería hace un par de años. Y lo que es más importante, el Tribunal Electoral rechazó organizar la consulta. Si es que no hay que tener un máster en concesiones mineras para ver que todo esto era absurdo. En estos momentos no hay condiciones para organizar la pretendida consulta popular. La Corte Suprema de Justicia tiene en estos momentos demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley 406, que de resolverse antes de la fecha de la consulta, la harían innecesaria. Las protestas continuaron y con medio Panamá furioso con el Parlamento y con el gobierno, solo quedaba una cosa que se podía hacer: aprobar una ley de moratoria minera indefinida para prohibir futuras concesiones de explotación minera de metales y rechazar las que están en trámite. Y eso en Panamá no es una medida menor. Hay 15 acuerdos de minería vigentes y más de 100 solicitudes esperando sobre la mesa. Lo que establece es una moratoria sobre los permisos de mina futuro y sobre las renovaciones. Ahora, esos son los permisos que hay en el Ministerio de Comercio e Industrias. Eso no quiere decir que la minería se elimina. ¿Por qué? Porque la explotación minera está a rango constitucional. Eso quiere decir que para que no exista minería a cielo abierto en Panamá, debe haber una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional, en base a la propia Constitución, debe llevarse a un referéndum. ¿Y qué pasa con el contrato que fue el origen de las grandes protestas? La nueva ley no afecta al contrato con First Quantum porque esa concesión ya fue autorizada. Así que las protestas siguen, pero en el horizonte solo hay dos posibles desenlaces. El primero, que el gobierno derogue el contrato ley con la canadiense, y el segundo, que la Corte Suprema lo declare inconstitucional. La diferencia entre el uno y el otro, para mí entender, no es ninguna. Para mí ambos generan el mismo resultado, que es lo que la gente está pidiendo. El criterio de que First Quantum Minerals pueda demandar al Estado panameño es sobre la base de un criterio de derecho privado. ¿Qué quiero decir? Cuando un contrato entre dos partes termina violentado por una de las partes, hay un incumplimiento del contrato y ese incumplimiento tiene obligaciones, responsabilidades por parte de quien lo incumple. Lo que no se toma en cuenta en ese análisis es que en el derecho público al que pertenece tanto el derecho ambiental como el derecho de minas, el Estado es quien tiene la prioridad y quien tiene la decisión sobre sus bienes, sus recursos naturales, el subsuelo y las demás condiciones ambientales. Evidentemente y definitivamente va a generarse un debate jurídico y ya tenemos historia. El grupo Unidos por el Canal, cuando fue a demanda de SACIR, la empresa en contra del Estado panameño, también presentó un arbitraje y Panamá le ganó.
Lo que sí fue muy cuestionado fue la alerta y la alarma de que la empresa nos iba a demandar. Y eso fue acusado por muchos como parte de una campaña de terror. De momento, lo único claro es que el entramado con la minera canadiense parece que no se resolverá pronto y que los panameños tienen muchos motivos para desconfiar de sus instituciones. Y por cierto, todo esto está sucediendo cuando solo quedan 6 meses para la celebración de unas elecciones generales a las que Cortizo no se presentará. Las grandes corporaciones mediáticas en Panamá, todas están alineadas a favor de la mina. Impresionantemente figuras mediáticas, figuras políticas, todos están bajo una misma línea, que es defender, ya sea el contrato o defender el modelo extractivista. Y eso quiere decir una sola palabra: pautas. Los medios escritos, los medios televisivos, las personalidades, un montón de influencers, todos están bajo el amparo de lo que la mina pida. Entonces, ese mismo criterio aplica para con los políticos, y evidentemente hay una acusación de que existe interés de donantes por parte de la empresa, por parte de los políticos, por parte del Ejecutivo y del Legislativo, para aprobar el contrato. En la mente de muchos todavía estará aquel Panamá que era presentado como una especie de oasis que despertaba la envidia de sus vecinos por sus altas tasas de crecimiento. Esto dejó de ser así hace un año, cuando otras protestas, en ese caso contra el costo de la vida y la corrupción, mostraron al mundo una cruda realidad. La riqueza de la que tanto presumía el país, que tiene el codiciado canal, solo se reflejaba en números macroeconómicos, de los que poco o nada disfrutaba el ciudadano común. Y es imposible pensar en estas nuevas protestas sin tener en cuenta ese contexto, el de una sociedad harta de ver cómo el dinero siempre se queda en manos de unos pocos, mientras sus gobernantes se dedican a defender los intereses de los privados por encima de bienestar. Los medios acá, todos tienen una narrativa idéntica. La narrativa es: nos van a demandar, nos van a ganar, vamos a quedar según el ministro, uno de los ministros de gobierno dice, vamos a quedar una quiebra técnica. Un término bastante interesante que en Panamá le decimos rebuscado.